Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Opera, y está conmigo Mauricio Valenzuela de Foco Panamá para entretenernos, informarlos, como todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerden que pueden seguirnos en @Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Queda ahí guardado para que lo puedan ver. Queda también guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Y también Ana Gabriela, muy diligentemente, aparte de hacer el arte de los invitados, sube el programa a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Mauricio, hoy vamos a tener un muy buen programa porque vamos a tener un análisis de la cantidad de paja que se habló ayer en la Asamblea Nacional por parte de De la Cristiano. hora y 48 minutos de discurso. De la hora y 47 minutos, de los cuales la Pero mayoría realmente, fueron... yo realmente me di 45, estoy viendo que están diciendo 48, pero yo puse a grabar apenas dijo la primera palabra y cuando terminó ya era 1 hora 45. Creo que, bueno, yo creo vi con 1 hora 47, creo que vi yo, pero bueno. 2 minutos más, 2 minutos menos, da igual. La cantidad de paja no altera. Exacto, no, está clarito. Bueno, la mayoría del discurso fue una lista literal de lugares, proyectos de infraestructura y sus montos. Y ni siquiera coherencia como tal, porque hablaba tanto de Faltaba. No, Saltaba de había un provincia. tema de que, y aparte de tipo de proyecto, era de que entregamos órdenes de proceder, ejecutamos proyectos, fue una cosa de que literalmente aleatorio. Una mezcolanza. Pero bueno, vamos a tener un análisis de eso con Monchi Stout, don José Eugenio Stout, que va a estar con nosotros ahorita más tarde, disecando esos discursos. Pero primero, Mauricio, tengo una noticia muy importante que me gustaría discutir contigo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles crees tú que son los productos que la gente más pide a domicilio En Panamá, de comida? como así, tipo de que pizzas y eso. Uh-huh. De comidas, yo diría que, a ver, el panameño pide buco sushi. Uh-huh. No está en la lista. Ajá. Allá la peste, ¿no? La pizza es clásica, pero creo que no se pide tanto. Sí, sí, también está. Mira, Buffalo Wings. te voy a decir la primera que la más, o sea, la que más me voló la cabeza. Mollejas. ¡Allá la peste! Lo que el panameño más pide a domicilio es mollejas. Mollejas, pizza de pepperoni familiar, sancocho, hamburguesas con papa y soda y empanadas de harina. ¿Quién hizo ese estudio? Pedidos ya. La marca de Pedidos ya Pedidos ya. hizo Wow. todo un análisis de cuáles son los pedidos que más pide el panameño. Mollejas. Mira que yo nunca me hubiese Está en el imaginado que top. la gente pedía las mollejas. Y para mí las mollejas es un tema de que de ir a Pío Pío, de que cuando Aparte ya que, estás ajá, en fuego, de que después de una fiesta vas y comes la vaina. Pero esa es la parece que hay otra. toda una cultura constante. O el panameño siempre está en fuego y pidiendo molleja, o hay una cultura de comer molleja. Bueno, te voy a decir otro dato rapidito. La mayoría de los pedidos se realizan entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche. Entonces, Sí, no, hasta- 6 de la tarde y 7 de exacto. la noche. Pero, ok, y la otra cosa que me parece raro con el tema de las mollejas Y es que ¿cuántos restaurantes venden mollejas? no, Pío Pío, punto. O sea, no hay Entonces, más. no solo eso, que las mollejas son baratas. Entonces tú estás pagando más de envío que de molleja. Es Exacto. mucha gana de comer molleja. A menos de que Pío Pío tenga envío gratis en Pedidos Ya, que en realidad no sé si lo tiene. No sé, Pero pero me igual, pareció, me da igual. pareció Es de que muy pedí, interesante. Muy hay interesante. una, Las otras, hay unas que honestamente no son tan, o sea, dije, bueno, Panamá Chorrera y Arraiján son lo que más piden, pero bueno, claro, ahí es donde se concentra la mayoría de la población. Así que no es tan, no me sorprende tanto. sí, Eh, exacto. y tenía esa noticia para ti y tenía otra, así como saliendo, ¿sabes? No, de algunas de las que me llamaron la atención rápidamente. Eso está bien raro, de verdad que sí. Hubo otra que me llamó también la atención por su ironía. Resulta que la Defensoría del Pueblo le envió una comunicación al Meduca sobre 2 incidentes que se dieron de discriminación que se dieron en diferentes planteles educativos públicos. Y uno es, según dice el comunicado de la Defensoría del Pueblo, que escucha el nombre, en la escuela República, espérate. Lo quiero ¿Pública de tener, qué? es importante el nombre. El nombre de la escuela es muy importante. Escuela
en la escuela República Árabe de Libia, Ajá. a un estudiante fue agredido por 3 compañeros por usar turbante. ¿Qué? Por usar turbante, me imagino que el niño tiene que ser, bueno, de su familia o de Sí, ascendencia indostán sí. india, perdón. Sí, y lo discriminaron obviamente y unos niños lo golpearon. El Meduca aparentemente no tomó las acciones que debía tomar para evitar este tipo de acciones. Pero que en la Poco. República Árabe de Libia, Exactamente, la ironía, la ironía. la ironía, tú tengas a un niño siendo discriminado por, ¿sabes?, usar turbante, me parece una vaina como medio Surreal. bastante surreal de esas cosas que pasan en Panamá. Qué loco, qué loco, qué loco. Y qué Sí, feo. Son cosas que uno pensaría que está, Panamá siendo siempre tan diverso, uno pensaría que esas cosas no pasan aquí, pues. esto. Pero qué foco, qué foco. Al final los chiquillos hacen lo que repiten, lo que ven en casa, y lo que ven en su entorno. Esa Y es la esa, vaina. sí. Y si No, tenemos gente que dice robó pero hizo, exacto, y cualquier cosa se Panamá, puede hacer. y Panamá para los panameños y estupideces de esas, cualquier cosa puede pasar. Es correcto. Mira, tengo un par de noticias sueltas por ahí. Ok, una vaina que me tiene la sangre hirviendo es el tema de los hermanitos Martinelli. De Ujú. nuevo, como cosa rara. Los hermanitos Martinelli están en este momento presos en Nueva York. Presos, condenados por fraude, lavado de dinero. Según ellos, por lavarle dinero a su papá producto de las coimas de Odebrecht. Según ellos mismos. Eso no lo De, estás inventando tú, ni yo, de ni ellos. nadie. Ellos mismos confesaron haber hecho eso. Es correcto, ellos mismos. Ellos tienen un caso en Panamá, varios casos en Panamá. Tienen el caso de Blue Apple, tienen el caso de Brecht. Y antes de, cuando ellos vivían en Miami, que no habían sido todavía detenidos, antes de su plan de fuga, ellos habían consignado una fianza de $2 millones para que cuando regresaran a Panamá, porque claro, se les estaba acercando el cerco, se les estaba cerrando el cerco en Estados Unidos, los más estaban buscando una salida, trataban de aterrizar en Panamá, para que cuando ellos llegaran a Panamá no los metieran presos, una fianza de excarcelación. $2 millones. Cuando ellos eventualmente hacen su tour de fuga de Estados Unidos, que pasaron por varios países, Que El trataron de Salvador, salir en yate, en avión, toda vaina. exactamente, que llegaron eventualmente a Guatemala, donde fueron deportados, la fianza que ellos habían pagado acá se acaba, se paga. O sea, listo, aquí fianza, chao, tai, tai. Cuando ellos fueron detenidos en Estados Unidos, pasa un poco lo mismo. Te llevan a un juez de garantías que, dependiendo de tu caso, puede que te dé una fianza de excarcelación para que no tengas que estar en la cárcel hasta que llegue el juicio. Ellos pidieron eso en Estados Unidos. Creo que trataron de consignar, bueno, eran como tres y pico, entre 3 y $5 millones, más $250,000 en cash, un montón de vainas. Y la jueza les dijo no. Bueno, no me acuerdo si era una jueza o un juez. Les dijo que no, por varias razones. Uno, por la naturaleza del delito, porque era un delito que en Estados Unidos se lo toman muy en serio, que es el tema de wire fraud, que es fraude financiero. Y porque, segundo punto, porque ellos tenían un riesgo de fuga. Ellos se habían fugado de Estados Ya, Unidos. exactamente, ellos ya intentaron fugarse, ellos tienen pasaporte, tienen los recursos para agarrar y tener un avión listo. Ellos los agarraron subiéndose un avión de Guatemala, tratando de fugarse también de Guatemala. Entonces yo creo que si hay alguien que tiene riesgo de fuga en este mundo, son los hermanitos Martínez. Y los jueces en Estados Unidos lo vieron clarito y dijeron, no, no hay manera que yo te vaya a dar una fianza porque uno, tipo, te fugaste. Y en Panamá, ellos están prófugos de la justicia. Ellos se les ha tratado de notificar de todas las maneras posibles para los casos que tienen. Y ellos han evadido esas notificaciones. Entonces, que ahora un juez eh, haya acordado a darles una fianza de excarcelación, que ya de por sí, eso de fianza de excarcelación, no, usted lo agarran, usted lo pone frente a un juez, y el juez entonces podrá determinar, basado en su caso, si usted tiene que esperar. Bueno, una Sí, persona ¿cómo le están dando una fianza de excarcelación sin estar encarcelado? es la misma ahuevazón del habeas corpus preventivo. Dice que voy a meter un habeas corpus para cuando me agarren, para que no Ey, me agarren. es que tú sabes que eso, tú sabes, es que los Martinelli son famosos en eso, mucha gente no recuerda, pero el último día de gobierno de Ricardo Martinelli, Martinelli indultó un poco de gente,
Pero no solo indultó gente que estaba presa y rebajó pena, Martinelli, y eso es una locura, ya, yo tengo los decretos, Martinelli firmó indultos preventivos. El man indultó a Luis Eduardo Camacho, indultó como a 5 o 6 personas más, por si a futuro, según él en su cabeza eso tenía sentido, eran procesados y condenados por algo, él ya los había indultado preventivamente. Man, ese mamotreto de documento fue firmado por el presidente de la República y reposa en la Gaceta Oficial, para que tú sepas. Esas son Es cosas, exactamente. esas cosas preventivas, o sea, no tienen ningún sentido. Usted se la Y agarra. al final sí, tú puedes entender que los Martinelli son un poco limitados mentales, eso se entiende, pero que la estructura de las instituciones de justicia de este país permitan eso, man, eso es un exabrupto, eso es una locura, eso es una No locura. tiene sentido. No tiene sentido. Y claro, lo están haciendo porque ellos, su condena se le vence el próximo año, no, este año, perdón, Este 2023. año, Sí, ahorita, ahorita, pronto. No se sabe todavía porque, a ver, ellos cuando los condenaron, parte de la condena eran unos años en cárcel más unos años en libertad vigilada. Habría que ver una vez que ellos salen cómo va a ser ese negocio con el sistema de justicia de Estados Unidos, el tema de libertad vigilada. ¿dónde los No van sé a si vigilar? exactamente. Pero existe la posibilidad, hay una de las posibilidades que ellos regresen a Panamá. Regresan a Panamá porque en Estados Unidos cuando te condenan, cuando tú cumples tu condena, te largas del país. Obviamente que has expulsado del país. Uh -huh. Eh, entonces, claro, llegarían a Panamá donde tienen cuentas con la justicia y ellos estarían ya allanando el terreno para garantizarse su impunidad y que precisamente fianza de escarcelación, alargar los procesos, como lo ha hecho su padre, y no tener que rendir cuentas por ninguno de los casos que Y tiene. no solo eso, Daniel, aspirar a puestos de elección popular. Claro, bueno, los puestos de elección son los que te garantizan Porque eso. ellos están, justamente los dos hermanos están como principales candidatos a la curul que ocupa Mayín Correa. Para tener Bueno, una ellos idea. tienen, para eso su papá tiene partido, ¿no? Si no es para repartir, Exactamente. no es para repartir curules y repartir espacio, entonces ¿para qué te sirve un partido si no es para eso? Son las 6:14. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, entramos en el análisis de los discursos del día de ayer con nuestro invitado José Eugenio Stout. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Además, cuando se meten a la página, se pueden suscribir a nuestro boletín de noticias para recibir las noticias más importantes del día en la mañana y después en la tarde. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y además queda guardado ahí y lo pueden escuchar en el canal de YouTube de Foco Panamá y también en Spotify. Mauricio, antes de irnos con el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, tenemos con nosotros a nuestro invitado José Eugenio Stout. ¿Cómo está, José Eugenio? Buenas tardes y feliz año. Muchas gracias, Feliz igual. También, y espero que lo haya pasado de manera feliz. Don Monchi, ayer hubo un evento en la Asamblea Nacional, en la instalación de las sesiones, y hubo dos discursos. El discurso de Cristiano Adames, presidente de la Asamblea, y el discurso de Cortizo. Mauricio, ¿por cuál empezamos? Vamos en el orden cronológico, el de Cristiano Adames El primero. Cristiano Adames primero. El de Cristiano Adames, y yo simplemente voy a dar una pequeña introducción para después preguntarle a Don Monchi sus apreciaciones. Cristiano, por segundo año consecutivo, le gana a Cortizo en tema de sustancia en su discurso. Creo que ya con este se convierte en tradición el hecho de que opacan el discurso de Cortizo simplemente porque el de Cristiano estuvo más interesante. Es que estuvo mucho mejor. Sí, bueno. Dijo Mira, algo. dijo algo, literal. Para resaltar, ok, empezó Cristiano el discurso tirándole piedra al Ejecutivo, diciéndole que le faltaba liderazgo para contener las diferentes crisis sociales que han pasado, que vienen, que están en proceso, ¿no? También le tiró
plomo a la corte, justamente por el tema de haber demorado tanto el fallo de la mina. Y no quiero profundizar porque quiero escuchar la opinión del señor Stout, pero una de las cosas que a mí me llamó más la atención, que yo creo que Cristiano no cayó en cuenta lo que dijo, cuando estaban hablando del tema de la ley de extinción de dominio, Cristiano usó estas palabras y dijo que casi todos los diputados no tenemos nada que temer. No dijo todos. Él dijo, casi ningún diputado tiene nada que ver con el narco. Entonces, dando a entender que él sí sabía que había algunos que sí. La mayoría no, pero algunos que sí. Él pudo haber dicho, aquí ningún diputado tiene nada que ver, ¿no? Pero él dijo que no, la mayoría de los diputados no tenemos nada que ver. Lo que me dio a entender que el presidente del primer órgano del Estado sabe que hay diputados que están metidos en el narco. Así es, así es. Don Monchi, su apreciación sobre el discurso de Cristiano Adames. Bueno, Cristiano ha venido, digamos, empedrando el camino hacia su deseada candidatura presidencial, y este ha sido un discurso en que le ha pegado al presidente de la República. Ha sido muy claro para todo el país y muy fuerte además, o sea, falta de liderazgo, en fin, le ha dicho de todo, falta de iniciativa, le ha dicho de todo. De verdad que ha sido un discurso sorprendente desde el punto de vista de su agresividad hacia el gobierno y sobre todo hacia el presidente de la República. Eso a mí me lleva a pensar que él no ha desistido de su posible candidatura presidencial y que es muy probable que vaya a las primarias, ¿verdad? Él no tiene que renunciar el día 15, ningún cargo electo tiene que renunciar, y por lo tanto él tiene tiempo todavía hasta junio para ver qué posibilidades reales tiene de competir con alguna posibilidad de triunfo o de pactar y acordar para entregar sus votos al que va a ganar, que eso siempre es parte de formas de hacer política, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, efectivamente, lo que ha dicho Mauricio es cierto, o sea, dijo algo sorprendente. Yo no sé cuántas personas se dieron cuenta, pero dejó colgados de la brocha del narcotráfico a algunos diputados. Dijo con toda claridad que no todos estaban vinculados, la mayoría no estaban, no tenían nada que temer porque no tenían nada que ver con el narcotráfico. Gravísimas declaraciones del presidente de un órgano del Estado, por supuesto. Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención fue, y con eso cierro porque no creo que haya para nada más, me llamó muchísimo la atención el tema de los golpes directos que le dio a la Corte por su tardanza en declarar la inconstitucionalidad del contrato de la minera. Porque eso me hace pensar, cualquiera que entienda un poco de esto, hace pensar que el voto de él contra ese contrato va a ser eso, un voto en contra. Eso, mire, yo, para hacerle paréntesis ahí, porque yo creo que también me pareció raro también que él hizo énfasis en cómo el fallo afectaba la seguridad jurídica del país. Lo cual, digo, es un pensamiento sensato, pero claro, siempre hay que leer entre líneas porque él es el presidente de la Asamblea, o sea, no es cualquier persona que está dando simplemente su opinión. Sabemos que el contrato minero eventualmente va a terminar en la Asamblea y va a tener que ser discutido en la Asamblea. Sabemos que Cristiano Adames, por lo menos a julio del 2021, tenía una cantidad importante de votos dentro de la Asamblea para poder manejar, no sabemos si los tiene todavía. Pero ¿cómo se interpreta, digamos, el hecho de dedicarle tiempo a eso, de criticar a la Corte por la tardanza, pero al mismo tiempo enfocarse, digamos, en cómo esto puede afectar el tema de la seguridad jurídica? Bueno, yo pienso que hay que, entendiendo la naturaleza de la Asamblea de Diputados, es decir, una naturaleza esencialmente corrupta, como sabe todo el país, podemos pensar que es una forma de empezar a valorarse, ¿no? Frente a la minera y frente al Ejecutivo a la hora de aprobar o no el contrato que le va a llegar a la Asamblea, ¿verdad? Sí, como decir, hey, recuerden que por acá tienen que pasar.
Exactamente. Y recuerden que yo tengo quizá argumentos que pudiesen permitirme estar a favor o estar en contra. Eso va a depender de ese de. Eso es así, es decir, eso es así. Brutal. La otra cosa, él hizo énfasis en eso, en el tema de la extinción de dominio. Ya él pidió que el Ejecutivo retirara la ley de extinción de dominio. El Ejecutivo no la va a retirar. El director, el ministro de Seguridad fue muy claro en decir que esto era una prioridad para ellos. Ya incluso por un tema, digamos, de capital político y de capacidad política es muy No, difícil. incluso, Daniel, algo interesante que es el argumento que utiliza Cristiano para contrarrestar la ley de extinción de dominio, es básicamente decir que las instituciones en Panamá no son lo suficientemente fuertes y que no tenemos las instituciones. Y que, hermano, pero es que es culpa de ustedes, pues, ¿me entiendes? Es que él manda decir que mira, nosotros somos unos mediocres institucionalmente, así que por eso esta ley no la podemos tener, porque tú sabes que nosotros mismos la vamos a usar mal. El man está dando a entender eso. ¿Qué capacidad tú tienes que tener para que esa sea tu excusa? No es de que no, porque va a ser, es de que más, aquí no, este país institucionalmente no sirve. Mira, Mauricio, eso es tan eso se explica muy fácil. En la mafia nadie confía en nadie y todo el mundo desconfía de todo el mundo porque todos se conocen y todos saben su propia naturaleza. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. O sea, ellos lo que dicen es, espérate, yo sé cómo se manejan las vainas aquí, porque yo las manejo así. Y yo no voy a permitir que esto se pase porque si yo sé cómo se manejan porque yo las hago, yo podría hacerlas y como yo podría hacerlas, alguien más podría hacer la maleantería. Vale, es una vaina como un stand-up mexicano donde dice que no, espérate un momentito. O sea, yo no quiero que esto me pueda afectar a mí más adelante. Olvídate, porque claro, ellos lo ven en función de, no tanto, a ver, el punto clave en el tema de extinción de dominio es el tema de corrupción. Está, la ley establece unos delitos de los cuales se puede aplicar la jurisdicción de extinción de dominio, es decir, que le pueden quitar los bienes y la plata a las personas y esas personas tienen que salir a probar que los bienes los obtuvieron de manera regular. Cuando empiezas a tipificar cuáles son los delitos que caben dentro del marco, obviamente el principal es narcotráfico, pero es que resulta que con narcotráfico hay otros delitos muy asociados, blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito. Entonces, claro, ya empiezas a entrar en mi territorio. Incluso si yo no tengo nada que ver con narcotráfico, digamos que yo soy un diputado que no tiene nada que ver con narcotráfico, pero es que cuando te empiezas a hablar de blanqueo de capitales, ahí sí me empieza a tocar a mí, puede ser. Si empiezas a hablar de enriquecimiento ilícito, ahí me empieza a tocar. Claro. Ni hablemos de meter el tema de corrupción dentro de los delitos con eso sí no, o sea, eso no va a pasar. Pero es que estamos en peligro de que ni siquiera, digamos que el Ejecutivo diga, dale, perfecto, no vamos a meter corrupción. Dejémoslo solamente en narcotráfico, enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. Incluso ahí, ellos dicen, no, espérate, narcotráfico solamente. Bueno, pero es que narcotráfico solamente no me sirve porque la estructura criminal no necesariamente voy a agarrar al man con la cocaína, pues que yo lo agarre precisamente porque tenía plata guardada que no tenía por qué tener, o sea, empieza todo ese tic-tac, entonces ellos no lo va, o sea, la Asamblea no lo va a aprobar, no lo quiere aprobar, por más que la presión del Ejecutivo, la Embajada de Estados Unidos ha sido muy vocal en su pedido en que se discute esta ley. Yo simplemente no veo la disposición dentro de la Asamblea. Y a mí me molesta mucho que se trate de tomar esto como un tema nacionalista, de que nadie nos va a imponer nada. Claro, ese es el otro y que, argumento. hermano, ¿en serio ese es tu nacionalismo? Es decir, que no, nosotros seremos mediocres y maleantes, nadie nos va a decir lo contrario, ningún país va a decirme aquí que yo tengo que dejar de ser maleante. Es literalmente lo que están diciendo, ¿no? Entonces, ese es el otro argumento. El otro argumento que ellos dicen es de que, bueno, y usó una analogía tan gaya, dije, bueno, lo que pasa es que la píldora no funciona de la misma manera en todos Cristiano lados. Adame citando a Roque Dalton. Yo creo que Roque Dalton estaba en la tumba y eso. Una locura. Ese es el otro argumento, claro. Que ellos dicen, bueno, nosotros fuimos a Colombia ese es el otro, el del tiempo, que él dice, bueno, en Colombia se demoró 18 años. Sí, bueno, perfecto, está bien, pues, ¿y por qué aquí no se puede demorar 12 meses después? No, porque en Colombia demoró 18, aquí tenemos más. O sea, si en Colombia fueron 18, aquí van a ser 24, pues. 24 sí, 18 años en medio de una guerra contra los dos carteles más grandes del mundo, pues. Bueno, y guerrilla. pero precisamente estás dando la razón, ¿no? ¿Por qué en Colombia se demoró 18 años una ley como esta en pasar? Precisamente por la influencia política que tenían los carteles para no aprobar la ley. Son las Además, 6:29. ellos tienen como asamblea, como órgano legislativo, ellos tienen la capacidad de enmendar, reformar, adicionar, retirar. Ellos pueden modificar la ley como quieran.
Es decir, aunque salga un bodrio, como la mayoría de las leyes que salen de ahí, Ajá. pero ¿por qué retirarla? Es que es pánico, hay un pánico. Es que eso, Pánico. es que eso está diciendo es muy importante. Ellos podrían hacer lo que hicieron con la ley de incentivos fiscales. Podrían hacer lo que hacen cualquiera, que agarran y que sí, trae acá con las reformas electorales. Entra una cosa y sale algo completamente distinto. O engavetarla. Pero le tienen tanto miedo que no se atreven ni a tocarla, ni a abrirla, ni a hacerle doble clic al archivo. Le tienen pánico. Claro, porque pánico, bueno, esa es la otra. Hay pánico, hay pánico. Claro, pues la otra también es que, bueno, yo controlo lo que puedo controlar, pero el problema es que me da miedo lo que yo no puedo controlar. Y yo controlo ciertos votos, pero el día de mañana esos votos pueden cambiar. Son las 6:30. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, entonces hablamos del discurso del presidente Laurentino Cortizo. Cuando regresemos al cambio. Y estamos de regreso aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y además pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Queda guardado ahí para que lo puedan ver cuando quieran. Igualmente en el canal de YouTube de Foco Panamá. Y el programa también se sube a Spotify para que lo escuchen como podcast. Antes de irnos con el resto del programa y la entrevista, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Hoy estamos conversando con José Eugenio Stout, analista político, sobre el día de ayer en la Asamblea Nacional y los discursos que hubo en la Asamblea Nacional. Ya hablamos del de Cristiano Adames, y luego el de Cristiano Adames vino el tan esperado, tan ansiado discurso de Laurentino Nito Cortizo en esa rendición de cuentas al país. Mira, yo para meter mi cuchara, antes de darle la palabra a nuestro invitado, una de las cosas que más me impresionó, Cortizo le dedicó más tiempo a los saludos protocolares que al tema de la Caja del Seguro Social. A la Caja del Seguro Social le dedicó 2 líneas. Literalmente fueron 2 líneas donde dijo simplemente, en el tema de la Caja del Seguro Social es muy importante, respetamos la autonomía de la Caja del Seguro Social y la mesa del diálogo tiene que dar una solución pronto a este tema. Punto, siguiente tema, seguimos con el discurso. Una locura, o sea, literalmente tenemos a las calificadoras de riesgo diciéndonos de que, hey, ustedes están manteniendo su perspectiva, pero no están diciendo, pero tienen esta bomba de tiempo aquí que si explota los va a afectar, y Nito Cortizo le dedicó 2 líneas donde le tiró la pelota completamente a la mesa del diálogo y dijo, solucionen ustedes ese problema. Absurdo, me parece. Completamente absurdo que el tema de la Caja del Seguro Social haya pasado por ahí. Eso es mi primera impresión. Lo segundo fue lo largo que fue. Estamos hablando Mauricio y yo antes, fueron 1 hora 48. Donde la mitad del tiempo fue simplemente un listado que no sé qué orden le pusieron ahí la Dirección de Comunicación de Presidencia, donde simplemente empezó a listar proyectos de infraestructura, dónde quedaban y cuánto estaba costando. No más. O sea, eso fue literal, desde la hora 48 minutos, 1 hora fue eso. Un listado. Que me suena muy gracioso porque normalmente cuando tienes, a ver, un acto de esto es un acto evidentemente político. Parte de lo que tú haces es que tú, digamos, cuadras con tu bancada y tú le dices, mira, voy a necesitar apoyo aquí, 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 cuando llegue a estas cosas para demostrar, digamos, algún tipo de... Y tú veías como los aplausos iban disminuyendo a medida que Nito Cortizo iba hablando. Claro, hablaba, por ejemplo, de proyectos en comunidades específicas que probablemente a esos diputados incluso les favorecería, y no había un solo aplauso en el público. Y eso lo que demuestra es debilidad política, lo que demuestra es que el presidente no está tan alineado con su partido y con los diputados. Don Monchi, sus apreciaciones sobre el discurso. Bueno, lo primero que ya me llegó a concluyo definitivamente con el informe a la nación del señor presidente de la República, es que efectivamente la constitución panameña requiere de una reforma profunda e integral. ¿De qué sirve? De que un señor, como si fuera un rey absoluto, se dirigiera a sus vasallos durante 1 hora y 48 minutos y nadie
pueda ni discutirle, ni plantearle nada, ni criticarlo, ni nada, ni corregirlo, nada. La Constitución de la República tendría que autorizar que los jefes de bancada en la Asamblea, en una república democrática, después del informe de la Nación, se levanten y le respondan al señor presidente. Porque lo primero que le podrían decir al señor presidente son 1.000.000 de cosas, ¿verdad? Pero 1.000.000 de cosas. Y para no profundizar en ello, quiero decirle, y esto es un mensaje de buena fe al señor presidente, ¿no? El que le metió en el discurso que hasta los niños podían dar fe de las buenas obras del gobierno, a ese señor debe destituirlo de inmediato. Los niños no tienen criterio político, no pueden votar, no pueden evaluar si un gobierno es malo o un gobierno es bueno, solo al, perdónenme, pero al idiota que le metió eso al señor presidente, porque al señor presidente le hacen el discurso, y eso yo lo entiendo, eso es normal, ¿verdad? Sí. Y él ni se habrá dado cuenta de lo que leyó, pero eso es vergonzoso decir una cosa como esa. Sí, pero No, bueno. es que literalmente Don Monchi era en 1 hora y 48 minutos, es bastante tiempo para decir bestialidades como esa que dijo. Y podemos pasar aquí todo el día comentando una tras otra. Yo le soy sincero, nosotros estamos transmitiéndolo en vivo. Yo estaba en la oficina y yo cada vez que era una cosa que ya me dolía la cabeza. Yo he cubierto muchísimos de estos discursos de la nación de distintos presidentes, desde el primero que dio Martinelli hasta esto, y yo nunca había visto un despliegue. Yo he visto cosas, he visto a Martinelli ahí moviendo la prensa, insultar, etcétera, etcétera, pero yo nunca había visto un despliegue tan largo de decir nada. Fue una cosa realmente desgastante, porque que el discurso, el mediocre discurso de Cristiano haya opacado esto que hizo el presidente. No es como, mire, yo le puedo decir, yo cubrí a Hugo Chávez varias veces. Eran 6 horas dando discursos. Y las 6 horas uno estaba ahí pegado. Este tipo fueron 1 hora y 48. Yo sentí que fue un día entero. Eso es triste. Bueno, él empezó por señalar las cosas en las que insisten erróneamente en señalar para justificar, no sé si el mal gobierno o qué es lo que quiere justificar, porque claro, esto de bueno, en fin, todo esto le ha caído encima la pandemia, los huracanes, la guerra de Ucrania. A ver, nadie va a juzgar en ningún país del mundo a un gobierno porque haya tenido estas dificultades. Se les va a juzgar es por cómo enfrentaron estas dificultades, que es distinto. O sea que no se puede utilizar de excusa ni la guerra de Ucrania, ni la pandemia, ni nada de estas cosas. ¿Cómo usted administró la crisis generada por estos hechos? Eso es lo que se va a juzgar, no otra cosa. Así que pare ya las excusas, ¿verdad? En cuanto a la Caja de Seguro Social, por ir a temas fundamentales, bueno, a mí me pareció esas 2 líneas una enorme falta de respeto a la ciudadanía. Y voy a decir por qué. El señor presidente de la República tiene 3 ministros en la junta directiva de la Caja de Seguro Social. Él no tiene que esperar a que nadie presente una propuesta. El gobierno nacional, a través de sus ministros, que además están en la mesa del diálogo, que en este momento está paralizada, pero que no necesita ni convocarla. Ellos pueden presentar una propuesta para el IBM en la junta directiva y la junta directiva está obligada, como cualquier otra propuesta que haya, a llevarla a la mesa del diálogo cuando se vuelva a abrir. O sea que nos dicen mentiras descaradas y lo lamento, señor presidente, pero es que esas cosas no se dicen así porque son tan falsas que se caen por su propio peso. Usted tiene 3 ministros ahí. O sea que no le echen muerto a nadie que no sea usted mismo, porque usted no le ha dado instrucciones a su ministro, si es que tienen alguna propuesta, ¿verdad? Que no sea patear la pelota con un crédito de 600, 700 millones para pagar las jubilaciones del 2024 y que le caiga el muerto al gobierno que viene, pero le caerá un muerto ya sentado y cabalgando el caballo del poder, que es lo único que interesa aquí, ¿verdad? Lo que le imputa a ellos, exacto, eso es lo que me importa. Lo importante es llegar, ya después, mira, eso es un problema para mañana. Y luego habló del tema de los medicamentos, lo maravilloso que era la Comisión de Medicamentos, cuando hacía unos minutos el señor Cristiano Adames había dicho que eso no servía para nada, porque lo que iba a resolver el problema de los medicamentos es la ley que ellos van a aprobar, que ellos están discutiendo.
O sea que, de verdad, no sé, es que hasta para pegarse deben ponerse de acuerdo. Oye, pégame de esta manera, no me pegues. De verdad, claro, es que caen en el ridículo, porque la gente la poca gente que escuchó el discurso, porque Muy vamos a poca. ser sinceros, ¿verdad? Más allá de Martinelli y los periodistas y Yanivel Ábrego en el restaurante en el que se encontraba, Ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso. se dan cuenta de una vez, oye, pero si el señor presidente de la Asamblea acaba de decir que la solución del problema de medicamentos viene porque ellos van a hacer una ley. ¿Qué tiene que ver entonces la Comisión de Medicamentos? Que efectivamente no ha resuelto absolutamente nada en torno a los medicamentos, ¿verdad? No ha resuelto absolutamente nada, como no ha resuelto absolutamente nada de nada. Hay que decir la verdad. No, no solo, y no A solo, partir de la verdad es que se pueden afrontar los problemas e intentar resolverlos. no solo no han resuelto nada, o sea, el gran intento que ellos hicieron del 30% de descuento en las farmacias le generó una crisis enorme cuando los dueños de la farmacia dijeron no lo vamos a implementar. Y empezaron con multas y todo, y a los de la farmacia les importó un carajo, a los de pequeñas farmacias dijeron, múltame todo lo que te dé la gana, no va a pasar. Entonces, incluso las soluciones que han planteado no solo no han servido para nada, es que los han debilitado y le han quitado precisamente el propósito que ellos querían establecer. Es una locura. De verdad que todo ha sido, por ejemplo, otro dato importante que se utilizó en el discurso en el informe a la nación para justificar pues el déficit fiscal y la poca inversión, etcétera, es que en 2 años de la pandemia ellos han dejado de percibir 4.477 millones de dólares en impuestos, se han dejado de recaudar eso. Yo quiero recordar al señor presidente que el director general de ingresos el año pasado dijo que se habían evadido 3.000 millones de impuestos. Por lo tanto, este año como mínimo son 5.000 millones sumados los 2 años de evasión de impuestos. Y la evasión de impuestos ocurre en este país porque no hay las leyes suficientemente firmes y fuertes para evitar eso. Y ese es uno de los problemas que tenemos con las listas, ¿verdad? Que no hay castigo a la evasión de impuestos y por lo tanto estos tipos dicen esto es un paraíso fiscal. No lo somos jurídicamente, pero técnicamente lo seguimos siendo, claro. O sea que sí, señor, si usted no pudo recaudar 4.000 y pico de millones, pudo haber recaudado hasta 6.000 millones si usted hubiera apretado y hubiera penalizado duramente, como en los países civilizados, la evasión de impuestos, que es el mayor de las corrupciones, ¿verdad? Y teniendo la herramienta para poder hacerlo. Y teniendo la herramienta y todo el poder del Estado para ello. Tomochi, son las 6:45. Vámonos a un cambio. Cuando regresemos, todavía le quiero preguntar dos cositas más sobre el discurso del presidente, pero también quiero saltar a lo que usted mencionó ahorita, esa jugada que hicieron los diputados disidentes de Cambio Democrático de no ir a la Asamblea Nacional. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de regreso aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí Mauricio Valenzuela y estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenernos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5. Nos pueden seguir en @Foco Panamá en todas las redes sociales y pueden seguir las noticias en focopanamá.com. Antes de irnos con el último bloque con nuestro invitado, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Don Monchi, la última pregunta que tenía era, porque claro, este discurso, y ahorita lo hablamos un poco con el tema de Cristiano, este discurso cae en un momento donde quizá mucha de la atención ciudadana, por lo menos en los últimos días de diciembre, estuvo sobre el tema del contrato de la mina, que ahora mismo está en negociación / arbitraje / quién sabe qué tipo de negociaciones están haciendo. De hecho, me da risa porque el Suntrax protestó hoy afuera de la Asamblea Nacional y su secretario, Saúl Méndez, fue muy enfático en decir que estaban protestando porque, y digo, lo dijo muy directamente, dijo, porque ya sabemos que va a llegar el contrato a la Asamblea Nacional porque se está negociando a espaldas del pueblo. Y obviamente Suntrax no necesita una excusa para protestar en este país y protestan todos los días sobre cualquier cosa y muchas veces están digamos,
con teorías de conspiración, pero nosotros en este programa también de alguna manera criticamos el hecho de que si tienes una mesa de negociación establecida, ¿por qué el director ejecutivo de la empresa venía a reunirse directamente con el ministro para tratar de llegar a un acuerdo? De alguna manera estás pasando por encima de un proceso que tú mismo estableciste para esa negociación. Pero entiendo también que digo, con el tema del arbitraje, yo creo que al gobierno como que se le pusieron un poco los pelos para adentro y quieren tratar de ver cómo salen de este enredo. Sin embargo, Cortizo no dio mucha información sobre el tema de la mina, y se limitó, creo, a decir, y corríjame, creo que se limitó a decir simplemente que le habían presentado un contrato a la mina para que ellos lo aprobaran, básicamente. O sea, fue lo único que dijo. Me parece raro precisamente porque, a ver, entiendo que no es la preocupación de la mayoría de los panameños, obviamente somos un grupo pequeño de panameños los que estamos siguiendo esta noticia, pero es algo que nos impacta enormemente el tema del contrato de la mina. Dedicarle tan poco tiempo y dar tan poca información, precisamente cuando la ciudadanía, por lo menos la que está prestando atención, pide por lo menos que se dé algo de información sobre cómo va la negociación. Sí, bueno, el tema de la minera, de estas negociaciones es asombroso, esa es la verdad. O sea, yo pienso que la empresa ha humillado al gobierno, eso lo ha humillado. El gobierno le presentó ese contrato los fundamentos del contrato en el mes de enero del 22. La empresa aceptó los términos que le presentó el gobierno y lo único que hacía falta era incorporar esos términos a un contrato formal. Y pasaron 10 meses. Eso es un misterio gigantesco. ¿Qué pasó en 10 meses? ¿Por qué se tuvo que esperar 10 meses? Nadie lo entiende. De verdad que nadie lo entiende. Además, sin conocer qué fue lo que el gobierno le planteó. O sea, el que nos digan a nosotros que son 375 millones, eso a mí no me dice nada, que es lo que están pidiendo. Pero no me dice absolutamente nada, de verdad. Porque hay un montón de cosas que tenemos que saber. Es que yo no entiendo, yo no entiendo cómo un tema tan importante aquí, y lo dije hace unos programas atrás, esto era para que el gobierno día de por medio estuviese dando conferencias de prensa con avances de la negociación, con cómo van, qué puntos se están discutiendo, qué está trancado, qué... Pero aquí salen hablando de los clásicos 350 millones, que ya la compañía dijo y que sí vamos a 350 millones, y el gobierno dice queremos 350, entonces si vengo sin entender, entonces ¿dónde está la tranca? Y al final es una cosa sin sentido, porque el gobierno dice que queremos 350 ya, y la empresa Mina emite un comunicado diciendo vamos a darle 350. Entonces dígame, entonces, ¿dónde está el problema? Esto es un misterio, todo esto es un misterio. Y además partamos de lo siguiente: si el pueblo panameño a través del Estado es dueño de la riqueza mineral del subsuelo, la pregunta es ¿cuándo se nos preguntó si queríamos venderle a una empresa extranjera nuestra riqueza mineral? ¿Cuándo se nos preguntó si queríamos ser un país minero o no? Estas son decisiones trascendentales que no las puede tomar un gobierno al margen de la ciudadanía y de la voluntad de los ciudadanos. Y encima se nos oculta toda la información y se nos miente. Acordémonos, eran 40.000 empleados, después pasaron a 30.000 empleados, después pasaron a 20.000 empleados, y ahora resulta que son 5.000 y pico de empleados y ni siquiera sabemos cuánto son permanentes y cuántos son no permanentes, ¿verdad? Al final, la falta de información. La inversión. Fíjense que eran 10.000 millones, luego se pasó a 7.000 millones y ahora ya el gobierno admite que probablemente eran 5.000 los millones de inversión. Es decir, el gobierno reconoce que no tiene ni idea de lo que ha hecho esa empresa corrupta en nuestro territorio. Y encima, este Odebrecht minero no nos dan información de qué es lo que está pasando. Esto es muy grave, de verdad. Esto es muy grave. Esto no puede seguir así. Yo sigo con el hecho de que con un tema tan importante, Nito no haya dicho absolutamente nada. O sea, en el momento y en el estrado donde es el momento perfecto precisamente para, o sea, a ver, sí, como dice usted, los que estamos viendo la asamblea son muy pocos en el día a día, o sea, en general la gente no ve la asamblea, se informa a través de los medios de comunicación. Pero bueno, para eso estamos nosotros ahí, para obtener algún tipo de información. Es que, y yo siempre lo mido, yo siempre lo mido de cuando estamos escuchando este tipo de discursos, ¿cuántos titulares genera un discurso como este?
Y un titular como este debería generar, un discurso como este debería generar titulares y deberías poder sacar titulares. Y ayer estamos discutiendo, Mauricio y yo, mientras estaba la transmisión, nada, o sea, no, a mí no, yo estaba escuchando y no se me ocurría ni un solo titular que yo pudiera sacar. Y definitivamente que el tema de la mina era uno de esos titulares que debía haber salido de ahí. Es decir, Por supuesto. panameños y panameñas, como dice él, como parte de este proceso de rendición de cuentas, las preguntas que todos tenemos. ¿Dónde está la traba? ¿Qué es lo que está pidiendo la mina? ¿Qué es lo que está pidiendo el gobierno? ¿En dónde nos están encontrando? Y ¿Qué luego, pasa si vamos a ir? No y sabemos si el luego otra gobierno... cosa, la humillación que hace la minera esta corrupta al gobierno nacional, y el gobierno lo tolera. El gobierno dio un ultimátum. El gobierno no sabe lo que significa el concepto de ultimátum, que vayan al diccionario de la Real Academia Española, hombre, es que yo creo que aquí el gobierno no hace mucho, no hay que hacer mucho esfuerzo por autorridiculizarse. ¿Cómo el gobierno dice que aquí se va a negociar hasta el 14 y estamos el 3 del mes siguiente y el gobierno todavía está negociando? sigue Entonces, negociando. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A quién que le la creemos? empresa se ríe de un gobierno, se ríe, la empresa se ríe del gobierno, ¿verdad? Y esto es intolerable. Oye, está ofendiendo a la representación de la nación. Lo digo así porque así lo dice la Constitución, ¿no? No por otra cosa. Pero de verdad, esto es muy lamentable, pero muy lamentable. Yo les puedo asegurar que hay presidentes en Panamá que esta ofensa no la hubieran tolerado. Cuando además tenemos salidas. Pero bueno, yo no sé qué es lo que hay aquí detrás que no nos dicen y que nos impide entender lo que está ocurriendo. A mí, ni siquiera, para mí, no sé ni siquiera si es malicia, sino simplemente una incapacidad gubernamental y una incapacidad de negociar. Y tienes otra empresa, por lo tanto, una empresa muy grande, que sí sabe negociar. Don Monchi, el último tema antes de que nos vayamos. El tema de los diputados disidentes del CD. Los diputados ayer no se fueron a la transmisión de la asamblea, y en vez de eso se fueron a un restaurante a reunirse con Ricardo Martinelli. No sé o sea, hacen un show básicamente diciendo, bueno, que el gobierno tiene que enfocar y que ellos son la verdadera oposición, todo lo que sea. A mí, yo lo puse en la nota que salió hoy en la mañana al respecto. La ironía es que ellos mismos votaron por esta junta directiva que ahorita está en la asamblea. No sé, ellos le dieron el voto a Cristiano Adames para que se sentaran en esa silla de presidente. ¿Cuál es la lectura política de lo que están tratando de hacer estos diputados del CD? Bueno, yo pienso que en primer lugar nos vamos a llevar sorpresas, estoy convencido de ello con estos diputados del CD, ¿verdad? Que todos decimos que esos 14 diputados que quedan, porque ya hay uno que se pasó, son personas que van a ser fieles a RM, ¿verdad? Realizando metas a Ricardo Martinelli. Pues yo no me lo creo, fíjense ustedes. Yo pienso que aquí va a haber una negociación de si me postulas me quedo y no te hago oposición, y si no veo que me vayas a postular, me voy, aún con la inseguridad de si me postula o no Martinelli. Es que yo creo que, Claro. se le salió de las manos a nivel este relajo de me voy, no me voy, me voy, no me voy. Y ahora lo que está pasando es eso. Al final, esos diputados quieren garantizar su reelección. Ellos quieren garantizar su curul, más nada que eso. Y ahorita ya se dieron cuenta muchos que Yanivel no se las puede garantizar. Así Que es. ahorita mismo RM tiene ya un partido establecido, que tiene ya varios años en proceso de formación, ya está establecido, ya esa fila para esas curules es larga y ellos no están ahí. Entonces, y luego hay un interrogante, Mauricio. ¿Podrá ser candidato Martinelli? Eso es un interrogante. Yo no digo ni sí ni no. Yo no voy a meter en eso, que es muy complicado, ¿verdad? Pero ¿podrá hacerlo? Ellos también tienen ese interrogante en su cabeza. Lo que sí es una realidad es que no es seguro que pueda hacerlo. No está asegurada su participación en las próximas elecciones. Y eso es peligroso, porque sumado a eso, a que la jugada que ha hecho Yanivel ha salido mal con el CD, la figura, y algo que la gente tiene que entender, es que mucha gente votaría por Martinelli, lamentablemente, pero mucha gente no votaría por quien Martinelli le dice. Tú no delegas el voto en la política. Y entonces ahí hay... No, que le pregunten a Mimito, ¿no? Que le pregunten a Mimito. Exactamente. Y yo creo que ahí hay algo muy, muy, muy importante, porque llegamos al punto en que estos diputados ya están viendo peligrar su reelección.
Sí. Y yo de verdad me creo, bueno, no es que me creo, sino que no me extrañaría en absoluto, y miren lo que voy a decir, que aquí termine hasta diputados de ya nivel en una alianza o la misma ya nivel con el PRD. Claro. Es que va a depender de muchas Natural. cosas aquí. Como aquí lo único que interesa es mi pedacito del presupuesto general de la nación y no otra cosa, es lo único que los mueve, lo único. ¿Cuánto me voy a llevar del presupuesto general de la nación? Eso es todo. Quien me lo garantice, ese es mi líder. Y punto. Es que ese es el gran drama que tenemos como país, el hueco en el que estamos, ¿verdad? Que no hay ideologías, no hay propósitos, no hay programas, no hay nada. No hay nada. Entonces, el país está en una situación muy difícil, y muy preocupante. Como siempre, muy interesante y muy deprimente hablar con usted en este programa. Gracias por acompañarnos a disecar estos discursos. Muchas gracias. Y los invitamos a escuchar el programa el día de mañana aquí en Radio Panamá a las 6 de la tarde. Hasta luego.